Entonces, se me cruzan los cables con el disco 3. Daniel, en esta hay que ver más videos. De los ejercicios que le dejamos. Como quiera, esos ejercicios serían entregados no a una. O sea que no se me recuperen de paso. Entonces, lo que vamos a ver hoy y el examen que vamos a tomar hoy. Vamos a dar chance por lo menos hasta el viernes para que me entreguen de paso. Vamos a ir a la forma normal, algo que tenga esta pregunta. La forma normal para poder culminar con tiempo. Lo puso Maritza ayer. Entonces, repito y se puede escuchar. Forma normal del sistema. Vamos a hablar acerca de la forma normal de un sistema de ecuaciones diferenciales. La forma normal va a ser una manera en la que vamos a escribir los sistemas que nos va a resultar muy útil para resolverlos. Vamos a encontrar varios métodos en que podemos resolver este tipo de sistema, por lo que es muy útil poder escribir cualquier sistema de ecuaciones diferenciales en la forma normal. Vamos a empezar hablando de qué es la forma normal y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo transformar un sistema a su forma normal. La forma normal de un sistema de ecuaciones con dos funciones desconocidas es esta de aquí. Lo que queremos en la forma normal es que aparezcan las derivadas de las funciones del lado izquierdo, aquí x' y y', y que del lado derecho aparezcan expresiones que dependan de x, y, t. Aquí en el lado derecho no queremos que aparezca ninguna derivada, solamente expresiones de x, de y de t. Las únicas derivadas que queremos son las de primer orden, cada función, una en cada ecuación. O sea, aquí la de x, aquí la de y. Y no deben aparecer más derivadas, y deben ser de primer orden. Para un sistema de tres funciones, de tres ecuaciones con tres funciones desconocidas, se vería de esta forma, la forma normal del sistema. Aparecen las derivadas de las tres funciones de primer orden, y prima, z prima, y en el lado derecho de cada ecuación aparecen expresiones que únicamente dependen de x, y, z y t. No aparecen aquí ninguna de las derivadas de esas funciones. En general, un sistema de cualquier cantidad de ecuaciones, de n ecuaciones, se va a ver de esta manera. Aquí del lado izquierdo aparecen nuestras funciones desconocidas, en este caso estamos representando como x1, x2, etcétera, hasta xn, n funciones desconocidas. Y en el lado derecho deben aparecer expresiones que dependan de esas funciones, pero sin sus derivadas, y de la variable independiente t. Bueno, esto es la definición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que todo esto quede mucho más claro. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones con dos funciones desconocidas, dos ecuaciones con dos funciones, en su forma normal se ve de esta manera. Fíjense que del lado izquierdo aparecen únicamente las funciones desconocidas por sus primeras derivadas, x' y y', y del lado derecho aparecen expresiones que relacionan a estas funciones, pero aquí no aparece ninguna derivada. Esto es importante en la forma normal. Únicamente debe aparecer la primera derivada de cada función en cada ecuación, y no debe aparecer más de una derivada por ecuación. Para un sistema que no sea homogéneo, como este de aquí, se vería de esta forma. Aquí también aparece la t. Bueno, acá abajo aparece una constante. Pero, de nuevo, este es un sistema en su forma normal. Solamente tenemos aquí
primeras derivadas de las funciones desconocidas x y y, y del lado derecho tenemos expresiones de x, y z. Este de aquí es otro ejemplo para un sistema no lineal, es decir, podemos tener la forma normal de un sistema para ecuaciones lineales homogéneas, no homogéneas o no lineales. La idea es la misma. Simplemente del lado izquierdo deben aparecer las primeras derivadas y del lado derecho expresiones que dependan de las funciones, pero sin que aparezcan ya derivadas. Bueno, tenemos un resultado importante que es que cualquier sistema de ecuaciones diferenciales, ya sea lineal homogéneo, no homogéneo o no lineal, se puede transformar a una forma normal. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto con algunos ejemplos. Vamos a empezar con un sistema de dos ecuaciones, o dos funciones desconocidas, x y y. Y como vemos aquí, pues tenemos la segunda derivada de x, aquí aparece la primera derivada de y, aquí aparece la tercera derivada de y. Claramente esto no está escrito en la forma normal, porque en la forma normal quisiéramos que arriba apareciera x', abajo apareciera y', y que fueran las únicas derivadas que aparecen en el sistema, que no aparecieran derivadas de otros órdenes, ni que aparezca más de una derivada por ecuación. Entonces, lo que queremos es transformar esta ecuación en un conjunto de ecuaciones que satisfagan esas condiciones. Lo que vamos a hacer cuando tengamos derivadas de orden mayor que 1 es introducir nuevas funciones para reducir el orden de esas derivadas. Aquí tenemos una derivada de orden 2, queremos reducirla de tal manera que aparezcan solamente derivadas de orden 1. Esto lo podemos lograr introduciendo una nueva función por cada derivada menor al orden que aparezca aquí. Es decir, aquí tenemos derivada de orden 2. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir una función que sea igual a la derivada de orden 1 de x. Y hasta ahí nos vamos a quedar. No necesitamos introducir otra función para la derivada de orden 2. Con esto es suficiente. Ahora, para el caso de la derivada de orden 3 de y, vamos a necesitar introducir dos funciones. Una que sea para la derivada de orden 1 de y otra que sea para la derivada de orden 2 de y. Para la derivada de orden 3 no necesitamos introducir otra función. Entonces, como ven, vamos a introducir una nueva función por cada orden de la derivada menor al que aparezca en la ecuación. Para el orden 2, la única que es menor pues es la de orden 1. Y para el orden 3, las que son menores son las de orden 1 y orden 2. Si hubiéramos tenido aquí una derivada de orden 5, por ejemplo, tendríamos que introducir 4 funciones, una para la de orden 1, otra para la de orden 2, otra para la de 3 y otra para la de 4, porque son 4 las derivadas de orden menor que 5. Bueno, una vez que hemos introducido estas funciones, lo siguiente que vamos a hacer es sustituirlas en cada ecuación. En la primera ecuación, nosotros queremos que aparezca solamente una de las funciones con derivada de orden 1 y nada más. No queremos que aparezca más que una derivada. Lo que vamos a hacer es sustituir la derivada de orden mayor que aparezca en la ecuación, que en este caso es la de segundo orden. Como no tenemos por aquí ninguna variable que represente a la derivada de segundo orden, lo que vamos a hacer es derivar la primera ecuación. Si derivamos ambos lados de la ecuación, obtenemos que la segunda derivada de x va a ser igual a la primera derivada de u. Esta es la que vamos a introducir aquí. En lugar de la segunda derivada de x, vamos a poner la derivada de u. Ahora, si introducimos aquí la derivada de u, tendríamos dos derivadas, la de u y la de y. Nosotros queremos tener solamente una derivada, no dos. Entonces, esta y la podemos sustituir por la que cambiamos aquí, y' es igual a v. Entonces, aquí introducimos v y finalmente nuestra primera ecuación nos queda escrita de esta manera. En lugar de x y' tenemos u', como ya dijimos. En lugar de y' tenemos v. Y el quinto texto lo dejamos así tal cual. Entonces, fíjense cómo en la primera ecuación ya aparece solamente una derivada. Aquí podemos despejar muy fácilmente el 3b que pasamos al lado del restando y esa ecuación ya se encontraría en su forma normal. Nos falta hacer lo mismo con la segunda ecuación. En este caso, únicamente aparece esta derivada, no aparece ninguna otra. Entonces, tenemos que sustituir aquí en la tercera derivada de y, utilizando en este caso
esta última sustitución que hicimos, la segunda derivada de y va a ser igual a w. Si derivamos ambos lados, obtenemos que la tercera derivada de y es igual a la derivada de w. Entonces aquí introducimos la derivada de w, todo lo demás lo dejamos tal cual, y ya tenemos nuestra segunda ecuación en su forma normal. Ahora, fíjense que al hacer estos cambios, nosotros ya no tenemos solamente dos variables, tenemos 5. Teníamos originalmente x, y nosotros introducimos 3 nuevas funciones, u, v y w, por lo que en total ahora son 5 las funciones desconocidas. Necesitamos entonces tener aquí 5 ecuaciones diferenciales. Ya tenemos 2 a partir de estas 2 que tenemos aquí, y las otras 3 que nos hacen falta van a introducirse de estas expresiones que hemos obtenido aquí. Fíjense que esta ecuación de aquí arriba la podemos tomar como una ecuación diferencial. Nos está diciendo, la derivada de x es igual a u, y de hecho es una ecuación que se encuentra en su forma normal, porque solamente aparece una derivada de primer orden. Entonces vamos a introducirla aquí como una nueva ecuación. Ya tenemos entonces 3 ecuaciones, nos faltan otras 2. Por supuesto, esta de aquí también la podemos colocar, porque tiene la primera derivada de y. Y esta de aquí, fíjense que no la podemos escribir en el sistema porque tiene una derivada de segundo orden. Nosotros queremos que aparezcan solamente derivadas de primer orden. Pero podemos arreglar ese problema si la ecuación de aquí arriba la derivamos, en ambos lados derivamos, y obtenemos que la segunda derivada de y es igual a la primera derivada de v. Si colocamos esta derivada aquí, entonces nos queda que la derivada de v es igual a w, y esa es otra ecuación. De esa manera hemos obtenido 5 ecuaciones en su forma normal, porque cada una solamente tiene la derivada de una de las funciones desconocidas. Y aquí, por ejemplo, estos términos los podemos pasar al lado derecho restando, para que del lado izquierdo queden únicamente esas derivadas, no aparezca ninguna otra derivada y todas sean de primer orden. Entonces ya tenemos nuestro sistema en su forma normal. Esta es la idea general para transformar sistemas que tengan derivadas de orden mayor que 1. Ahora veamos otro ejemplo que también es muy interesante. Este sistema de aquí de 2 ecuaciones. En este caso, fíjense que no aparece ninguna derivada de orden mayor que 1. Todas las derivadas son de primer orden. Pero el problema aquí es que aparecen ambas derivadas en cada ecuación. Y nosotros queremos tener una ecuación en la que aparezca únicamente la derivada de x y otra en la que aparezca únicamente la derivada de y. Eso es lo que nos dice la forma normal. Para hacer esto, entonces, lo que vamos a hacer aquí es considerar estas ecuaciones como si fueran ecuaciones algebraicas y como si la x' y y' fueran nuestras incógnitas. Entonces, resolvemos el sistema con alguno de los procedimientos que aprendemos en álgebra. Por ejemplo, en este caso, podemos usar el de eliminación. Y de esa manera obtenemos una expresión para x' y otra para y'. Vamos a hacer esto entonces. Primero, escribimos nuestro sistema de esta otra manera. Dejamos en el lado izquierdo del signo igual las derivadas de x y de y en ambas ecuaciones. Y los otros términos los pasamos al lado derecho. Este 3y pasó como menos 3y, este 3x pasó como menos 3x. Ahora entonces tenemos aquí un sistema en el cual, como dijimos, nuestras incógnitas son x' y y', y podemos aplicar el método de eliminación para encontrar el valor de x' y el de y' en términos de x, y y t. Entonces, lo que vamos a hacer primero es eliminar, por ejemplo, x' de las ecuaciones. Esto lo podemos lograr multiplicando la primera ecuación por menos 2. Al multiplicarla por menos 2, nos queda aquí menos 2x', luego multiplicamos menos 2 por 5, queda menos 10y', menos 2 por t es menos 2t, y menos 2 por menos 3y queda más 6. Y a esta ecuación que tuvimos le sumamos esta otra ecuación, y entonces fíjense que al hacer la suma término a término, aquí se van a eliminar las x', porque tenemos menos 2 más 2, que nos va a ser, entonces estas se eliminan. Aquí menos 10 menos 2 queda menos 2y'. Aquí menos 2t más t cuadrada no se pueden sumar como tal, pero las podemos pasar así tal cual. Pasamos t cuadrada, pasamos el menos 2t, pasamos menos 3x y pasamos más 6. Entonces ya tenemos una ecuación escrita en su forma normal prácticamente.
Este menos 12 que está aquí multiplicando a y', podemos pasarlo aquí dividiendo, o lo que es lo mismo, escribirlo como menos 1 sobre 12, que multiplica a toda esta expresión. Es lo mismo que si el menos 12 estuviera dividiendo a todos. Pero bueno, queda un poquito mejor escrito de esta manera. Entonces ya tenemos una de las ecuaciones en su forma normal, porque ya únicamente aparece la derivada de y. Necesitamos otra ecuación en la cual aparezca únicamente la derivada de x. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que la siguiente, pero ahora eliminando la y. Para eliminar y, en este caso, vamos a multiplicar la primera ecuación por 2, que es el coeficiente que tiene la y de abajo, y la segunda ecuación por 5, que es el coeficiente que tiene la y de arriba. Recuerden que ese es el procedimiento de eliminación que aprende en álgebra. Entonces, al hacer esta multiplicación, fíjense que aquí nos va a quedar 2 por 5, 10, y acá nos va a quedar 5 por menos 2, menos 10. El 10 que nos queda aquí con el menos 10 que nos queda aquí abajo, se eliminan. De esa manera se eliminan las y nos quedan únicamente las x. Entonces, vamos a hacer las multiplicaciones para que vean que si se eliminan. La primera ecuación al multiplicarla por 2 nos queda esto de aquí, y la segunda ecuación al multiplicar por 5 nos queda esta expresión de aquí. Entonces fíjense cómo nos quedó aquí 10, cómo nos quedó aquí menos 10, por lo cual se eliminan. Y aquí podemos hacer la suma, 2 más 10 queda 12, entonces tenemos 12 x'. Y del lado derecho pasamos los términos tal cual, porque puedo sumar, porque no es interesante. Entonces, como que los pasamos, 5t cuadrada, 2t, menos 6t y menos 15t. Finalmente, este 12 que está multiplicando pasa dividiendo, o también lo podemos escribir como 1 sobre 12, que multiplica a todas las expresiones. Entonces, fíjense cómo ahora ya tenemos nuestro sistema en la forma normal, porque únicamente aparece derivada de y, derivada de x, y aquí del lado derecho no aparece ninguna otra derivada. Así hemos transformado nuestro sistema a su forma normal. Entonces, combinando estos dos procesos, el de introducir nuevas funciones y el de eliminar para dejar despejadas a las funciones con primera derivada, es como podemos transformar cualquier sistema a su forma normal. Veamos un último ejemplo, ahora con una ecuación que no es un sistema, es simplemente una ecuación diferencial de tercer orden. Tenemos una sola función desconocida, que es la x, la cual depende de t. Esta ecuación de tercer orden la podemos también transformar a un sistema de ecuaciones en su forma normal. Y lo que hacemos es lo mismo que en el primer ejemplo que vimos. Como tenemos una derivada de tercer orden, tenemos que introducir dos nuevas funciones, una para la derivada de primer orden, otra para la derivada de segundo orden. Entonces, hacemos que la primera derivada de x sea igual a otra función que nosotros introducimos, que es y. Y la segunda derivada va a ser otra función, que es z. Entonces ahora tenemos que sustituir en nuestra ecuación. Para poder sustituir aquí en la tercera derivada, vamos a derivar esta expresión en ambos lados y obtenemos que la tercera derivada de x es igual a la primera derivada de z. Así que aquí se va a sustituir la derivada de z. Aquí en la segunda derivada de x sustituimos la z tal cual. Y en la primera derivada de x sustituimos la y. Entonces, la ecuación ya solamente tiene una derivada, que es la derivada de z. Pero como ahora tenemos tres funciones desconocidas, la x, la y y la z que introducimos, necesitamos tres ecuaciones para tener el sistema completo. Entonces, la segunda ecuación que podemos escribir es esta de aquí directamente. Solamente tiene una derivada, x'. Entonces la introducimos, ya tenemos dos ecuaciones, y nos hace falta otra ecuación. Como ya tenemos la derivada de x y la derivada de z, nos hace falta una que tenga la derivada de y. Bueno, eso podemos lograrlo a partir de esta otra expresión que escribimos aquí, pero como aquí tenemos la segunda derivada de x, vamos a sustituirla a partir de la primera ecuación. Si derivamos la primera ecuación en ambos lados, nos queda que la segunda derivada de x es igual a la primera derivada de y. Sustituimos esto aquí, y entonces nos queda que la primera derivada de y es igual a c. Ya tenemos entonces nuestro sistema prácticamente en la forma normal. Solamente en la primera ecuación, estos términos de aquí podemos pasarlos al lado derecho restando, y entonces nos queda nuestro sistema escrito de esta manera, en su forma normal. En el siguiente video vamos a hablar de otra forma de un sistema de ecuaciones. Cuando nosotros tenemos un sistema escrito en su forma normal, podemos
Eso fue para visualizar cuando tenemos un sistema de ecuación de orden más mayor. Porque uno, porque cuando siempre el sistema de orden 1 es más fácil de resolver. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que vendría siendo el método, uno de los métodos de eliminación de resolución de un sistema de ecuación diferencial de su forma local. Vamos a compartirle. Así. En este video vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales y vamos a hacerlo por un método que se llama eliminación. Es algo similar a cuando aplicamos eliminación de variables cuando resolvemos un sistema de ecuaciones algebraicos. Bueno, pues algo similar es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a empezar despejando una de las dos ecuaciones alguna de las dos variables que no tengan derivadas. Por ejemplo, de la primera ecuación, de la ecuación 1 y esta la ecuación 2. De la ecuación 1 vamos a despejar la y. Entonces despejamos y y nos queda lo siguiente. Nos queda, primero volteando la ecuación, x más y igual a x'. Y ahora el x que está aquí sumando lo pasamos restando, queda que y es igual a x' menos x. Ahora lo que vamos a hacer aquí es sustituir este valor de y en la segunda ecuación. Pero también tenemos que sustituirlo aquí donde aparece y'. Aquí es donde está el truco en este método. Porque todavía hay que calcular aquí el valor de y'. Bueno, para eso simplemente derivamos ambos lados de esta ecuación. Y tenemos entonces que y' es igual a la segunda derivada de x menos x'. Aquí hay que recordar que todas las derivadas se están haciendo respecto de t, con la variable independiente es t. Entonces es válido hacer esto porque tanto y como x son funciones de t y estamos derivando ambos lados respecto de t, que queda aquí la derivada de y respecto de t, la segunda derivada de x respecto de t y la derivada de x respecto de t. Bueno, ahora sustituimos esto en la ecuación 2. Entonces, sustituyendo en la ecuación 2 nos queda lo siguiente. Y' queda como x menos x, y del lado derecho tenemos 3x menos el valor de y, que es x' menos x. Entonces ya eliminamos la variable y. Ya tenemos aquí simplemente una ecuación en la variable x, y de hecho es una ecuación de segundo orden, de coeficientes constantes y homogéneas. Pero para verlo más claro, vamos a hacer las operaciones y a mandar todos los términos al lado izquierdo de la ecuación. Empezamos multiplicando aquí por el menos, nos queda menos x' más x, y ahora vamos 3x más x, nos va a quedar 4x, y también podemos cancelar este menos x' con este menos x', porque si este término se está restando, lo estamos sumando al lado izquierdo, pues se termina cancelando. Entonces lo podemos cancelar de una vez, y entonces nos queda aquí 3x más x, 4x. Y ahora el 4x lo pasamos restando al lado izquierdo, y nos queda entonces x' menos 4x igual a 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes y es homogénea, así que sabemos resolverla muy bien. En esta ecuación, recuerden que la variable independiente es t. Entonces, lo primero que hacemos cuando resolvemos una ecuación de este tipo, como es de coeficientes constantes, es escribir la ecuación característica, que es r cuadrada menos 4 igual a 0. Ahora factorizamos la ecuación característica como r menos 2 por r más 2, y de aquí obtenemos que las raíces de la ecuación característica son 2 y menos 2. Entonces la solución general va a ser de esta forma: x igual a una constante arbitraria C1 por e elevado a 2t más otra constante arbitraria C2 por e elevado a menos 2t. Entonces fíjense que lo único que hicimos fue resolver esta ecuación como cuando hemos resuelto ecuaciones, cuando tenemos solamente una ecuación de constantes de segundo orden. Este tipo de ecuaciones ya las he explicado anteriormente. Si quieren encontrar ejemplos resueltos de este tipo de ecuaciones, pueden encontrarlos en el enlace de la descripción. Bueno, ya tenemos entonces la solución para las funciones. Pero como es un sistema de ecuaciones, también hay que encontrar la función t.
Entonces, para eso, vamos a sustituir la solución que obtuvimos en la parte donde habíamos despejado y, o sea, en esta ecuación de aquí. Para sustituir aquí, necesitamos también x', además de la x. X' lo obtenemos derivando esa ecuación de aquí. O sea que x' va a ser igual a la derivada de este término, como es una constante por e a la 2t, simplemente derivamos e a la 2t, que es 2 e a la 2t, y multiplicamos por la constante. Entonces, por eso queda así. Y para la derivada de esta exponencial es algo similar. Vamos a derivar la exponencial de menos 2t, que la derivada de menos 2t es menos 2, multiplicamos por c2 y ponemos la misma exponencial. Simplemente estamos aquí derivando. Y ahora sí, ya que tenemos x y x', sustituimos aquí en la y, y nos queda entonces que y va a ser igual a x', que es todo esto que escribimos aquí, y luego menos x, que es esto que escribimos aquí. Entonces queda menos c1 e a la 2t, menos c2 por e a la menos 2. Bueno, aquí podemos hacer alguna suma y resta. Este 2c1 se puede restar con este menos c1 y queda simplemente un c1. Y luego aquí menos 2c2, menos c2 queda menos 3c2, e a la menos 2. Entonces esa de aquí es la solución para y. Y así hemos resuelto el sistema. En un sistema de ecuaciones podemos dejar la solución escrita por separado la x y la y, o podemos dar la solución en una sola expresión en la cual lo hacemos mediante vectores. Ponemos la solución de esta manera. En un vector ponemos x, y después ponemos aquí otro vector que van a ser los coeficientes de la primera solución que obtuvimos, que es c1 e a la 2t, que es la primera de las soluciones lineales independientes. Aquí tiene coeficiente 1 y aquí tiene coeficiente 1, así que ponemos 1 arriba y 1 abajo por c1 e a la 2t. Y luego en el otro vector son los otros coeficientes, los que tiene c2, que aquí es un 1 y aquí es un menos 3. Entonces ponemos un 1 arriba, que es el que corresponde a x, y un menos 3 abajo, que es el que corresponde a y, multiplicado por 0t a la menos 2. Es otra manera de expresar esta solución mediante el uso de vectores. En el siguiente video vamos a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales por otro método, otro sistema de ecuaciones diferenciales que acabamos de resolver, y vamos a resolverlo por el método de determinantes o método de operadores. Ya les explicaré en el siguiente video. Hola y bienvenidos a otro. Bien, el que vimos anteriormente era cómo se resolvía un sistema lineal de forma normal a través de uno de los métodos de limitación, como le dije, la podría ser sustitución, la podría ser reducción o igualación. Todo dependerá de la forma que tiene el sistema de ecuación diferencial. Entonces, uno muy en práctico es el de los operadores. Recordamos que los operadores que donde utilizamos la letra D para indicar la derivada de cualquier función. O sea que ahí x' es lo mismo que decir de x. Vamos a visualizarlo y entonces cualquier comentario puede levantar la mano y decir la palabra. Otro video de matemáticas. En este video vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales por el método de determinantes o de operadores. Este método consiste en primero escribir el sistema con operadores de derivada. En lugar de poner x', vamos a poner el operador d aplicado a x, y en lugar de poner y', ponemos el operador d aplicado a y. Es otra forma de representar la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es pasar todos los términos del mismo lado de la ecuación. Así que vamos a pasar el 2x como menos 2x a la izquierda y el menos 3y como más 3y a la izquierda. Y entonces nos queda de x menos 2x más 3y, y del lado derecho nos queda 0. Lo mismo hacemos con la ecuación de abajo. Nos queda el x, con el menos x pasa como más x al lado izquierdo, luego tenemos el de y luego el más 4y pasa como menos 4y al lado izquierdo. Ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos como si el menos 2 también fuera un operador de derivada, también el 3 es un operador de derivada, así que podemos factorizar tanto el d como el menos 2 y juntarlos en un solo paréntesis de menos 2 aplicado a x, y lo mismo como con el 3, quedaría más el 3 aplicado a y,
y esto igual a 0. Y lo mismo hacemos con la ecuación de abajo. En este caso tendríamos un 1 aplicado a x más d menos 4 aplicado a y igual a 0. Bueno, ya que tenemos nuestro sistema escrito de esta manera, lo que vamos a hacer ahora es formar un determinante en el cual vamos a escribir estos operadores tal como aparecen. En la primera columna ponemos los operadores de la x y en la segunda columna los operadores de y. Entonces queda d menos 2 y 1 en la primera columna y el 3 y d menos 4 en la segunda columna. Este es un determinante de 2 por 2 y podemos calcularlo muy fácilmente multiplicando d menos 2 por d menos 4 y luego a esto restándole 1 por 3. Así es como se calcula un determinante 2 por 2, recordemos. Ahora aquí lo que podemos hacer es multiplicar esto como si fueran polinomios. Y por d nos da d cuadrada, luego queda menos 2 menos 4 menos 6 por d, menos 6d, y luego menos 2 por menos 4 más 8, y luego menos 1 por 3, menos 3. Hacemos esta resta y nos queda d cuadrada menos 6d más. Este operador de aquí es el que nos va a hacer de gran utilidad. Bueno, lo que ocurre es que la solución del sistema de ecuaciones se anula bajo este operador. Es decir, este operador nos va a ayudar a encontrar la estructura que debe tener la solución del sistema. El hecho de que este operador anule a la solución del sistema quiere decir que para la... Guido, iba a decir a mí algo. Sí, es solo que para el proceso anterior, yo voy tomando. Fuera el agua. Digo que, Repíteme qué pasa. ajá, que yo le voy tomando fotos a los procesos y se me pasó el anterior cuando él concluye con el operador. Ah, ok. A ver si da un poquito para allá. Ahí. Sí, ahí. Ya voy. Gracias, profe. Es decir, este operador nos va a ayudar a encontrar la estructura que debe tener la solución del sistema. El hecho de que este operador anule a la solución del sistema quiere decir que para la solución x, si nosotros le aplicamos a la solución x el d cuadrada menos 6d más 5, eso nos tiene que dar igual a 0, porque este operador anula a la solución x. Y lo mismo ocurre con la solución y. Y esto de aquí, fíjense que ahora lo podemos expresar como una ecuación diferencial de segundo orden, porque aquí ahora lo que tenemos es x menos 6x más 5x igual a 0, y es una ecuación homogénea de coeficientes constantes de segundo orden. Este tipo de ecuaciones ya sabemos cómo resolverlas. Y lo mismo ocurre con la y. En ambas ecuaciones, nuestra variable independiente es t. Podemos resolver las dos ecuaciones por separado. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que lo primero que hacemos para resolver una ecuación de coeficientes constantes es escribir la ecuación característica de la ecuación diferencial, que en este caso es r cuadrada menos 6r más 5. Es decir, la ecuación característica tiene la misma estructura que el operador que aplicamos. Nada más cambiamos la d por la r. Ahora factorizamos esta ecuación como r menos 5 por r menos 1 y de aquí obtenemos las dos raíces de la ecuación característica que son r igual a 5 y r igual a 1. Bueno, eso significa que la solución para el sistema con la variable x, entonces x igual a una constante arbitraria c1 por e elevado a 5t más una constante arbitraria c2 por e elevado a 1t. Ahí tenemos la solución para x. Y la solución para y se calcula de la misma manera, con la misma ecuación característica, ya que tiene la misma forma la ecuación para y. Así que tiene la misma estructura la solución, y es igual a una constante que ahora ponemos como d1. Hay que poner la diferencia de la de aquí arriba, porque no necesariamente son iguales. d1 por e a la 5t más d2 por e a la 6. Bueno, aquí tenemos aparentemente 4 constantes arbitrarias, pero en realidad tenemos únicamente 2 constantes arbitrarias, ya que
las constantes D1 y D2 dependen C1 y C2. Y para determinar de qué manera dependen, vamos a sustituir estas soluciones en alguna de las ecuaciones del sistema y así obtendremos las constantes D1 y D2 en términos de C1 y C2. Entonces, vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación del sistema. Así que necesitamos calcular x'. Para esto, simplemente derivamos la solución de x y obtenemos que x' es igual a la derivada de C1 toda la 5t. Bueno, la derivada de 5t es 5, y ponemos 5 por C1 por e a la 5t. Y luego más C2 por la derivada de e a la t, pero la derivada de e a la t es e a la t. Bueno, si sustituimos en la primera ecuación, nos queda entonces, en lugar de x', esto que acabamos de obtener, y esto igual a 2 por x, o sea, 2 por C1 e a la 5t, más 2 por C2 e a la t. Y luego menos 3 por y, o sea, menos 3 de 1 e a la 5t, y menos 3 de 2 e a la t. Lo que vamos a hacer a continuación es igualar los coeficientes de las mismas exponenciales. O sea, del lado izquierdo, el coeficiente de la exponencial de 5t es 5c1. Y del lado derecho tenemos dos exponenciales que tienen a 5t en el exponente, es 2c1 y menos 3d1 los coeficientes, así que los exponemos del lado derecho de la ecuación. Hacemos lo mismo con los coeficientes de la exponencial de t, que del lado izquierdo es c2 y del lado derecho es 2c2 menos 3c2. Lo que hacemos a continuación aquí es despejar de 1 y despejar de 2 de estas ecuaciones y así obtendremos las expresiones en términos de C1 y C2. Bueno, empezamos con la primera ecuación. El menos 3 de 1 lo pasamos como 3 de 1 positivo a la izquierda y el 5c1 pasa como menos 5c1 a la derecha. Ahora hacemos esta recta, entonces menos 5 queda menos 3. Y ahora el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y al dividir menos 3 entre 3 va a quedar menos 1, así que queda que D1 es igual a menos D1. Bueno, hacemos lo mismo con la segunda ecuación, aquí hay que despejar D2, así que pasamos el menos 3 de 2 como más 3 D2 al lado izquierdo, y el C2 pasa como menos C2 al lado derecho, 2 C2 menos C2 queda C2, y luego el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y lo podemos poner como un tercio de C2. Bueno, lo que hacemos ahora es sustituir en la solución para y el D1 y D2, pero ahora como menos C1 y como un tercio de C2. Y nos queda entonces que y es igual a menos C1 e a la 5t más un tercio de C2 por e a la t. Y ahora sí tenemos la solución del sistema en términos únicamente de dos constantes arbitrarias que son C1 y C2. Este de aquí es finalmente la solución de este. Bueno, podemos dejar la solución expresada así como dos ecuaciones o podemos juntar las dos ecuaciones en una sola para expresarla en forma vectorial y poner entonces que la solución es el vector xy que cumple, bueno, que es un vector 1 menos 1. Aquí hay que recordar que lo que hacemos es poner los coeficientes de C1 por e a la 5t, que en el caso de x es un 1 y en el caso de y es un menos 1, entonces ponemos 1 y menos 1 por C1 e a la 5t. Y lo mismo hacemos con la otra solución, aquí el 0 e a la t tiene coeficiente 1 arriba y un tercio abajo, así que 1 y un tercio, y por 0 e a la t. Esta de aquí es la solución. Sí, dígame, no sé. No se escucha, no sé si está hablando. Para yo encontrar los valores de D en función de C1 y C2, yo puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones y cualquiera que reemplace me va a dar la misma solución, ¿no? Sí. Ok. Cualquiera de las dos ecuaciones diferenciales son, podría hacer la sustitución igualito que se hace con los sistemas de ecuaciones. Entonces, todo esto lo vimos para ecuaciones homogéneas. Ya nosotros sabemos identificar los sistemas de ecuaciones homogéneas. Sabemos ya identificar esa parte. Entonces, ahora vamos a ver uno no homogéneo por el mismo método, aplicando los operadores. Entonces, partir de acá.
video de matemáticas. En este video vamos a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de operandos. Se trata de un sistema de ecuaciones de primer orden, en el cual tenemos dos funciones desconocidas, que son x y y, que dependen de t. Y vemos que es un sistema no homogéneo, ya que aparecen estas funciones de t. Existen diversos métodos para resolver este tipo de sistemas, pero de todos ellos, el más sencillo es el método de los operadores. Es el más simple porque se asemeja mucho a los métodos que utilizamos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas, es decir, el método de eliminación o el de sustitución o el de determinante. Básicamente lo que hacemos en este caso es escribir el sistema utilizando operadores de derivada. Bueno, este tema de los operadores lo expliqué más ampliamente en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias a partir del video número 169. Les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo. Ahí pueden encontrar este video y pueden repasar un poco más estos conceptos. En realidad se trata de un tema muy simple. Simplemente lo que se hace es las derivadas, indicarlas en lugar de poner un comilla, indicarlas con un operador que se representa con la letra D mayúscula generalmente. Entonces aquí es como tener el operador D aplicado a X. Aquí no tenemos ningún operador de derivada, que aquí no está derivando y aquí tampoco. Entonces, utilizando estos operadores, nosotros podemos escribir este sistema de la siguiente manera. El sistema queda escrito así, con los operadores de derivación. Noten que aquí para la X aparece D más 6. Esta D indica que se deriva la X, como podemos ver aquí, y este más 6 simplemente indica que se multiplicaría la X por el más 6, y obtendríamos así este término. En la segunda ecuación vemos que el operador de derivación para y es D más 8. Esto significa derivada de y más 8y, que es precisamente lo que tenemos aquí. Y para estas de aquí que no tienen ninguna derivada, simplemente podemos pensarlo como el operador constante 3, el cual únicamente significa que multiplicamos 3 por y. Lo mismo aquí, estaríamos multiplicando menos 4 por y. También aquí hay que recordar que ponemos las variables x, y entre por z para indicar que se está aplicando el operador sobre esta función y que no se trata simplemente de una multiplicación de un polinomio por x, sino que es un operador de derivadas aplicado a la x. Entonces, ahora lo que podemos hacer aquí es imaginarnos que este sistema es en realidad un sistema algebraico, es decir, por el momento no tomemos en cuenta que estos son operadores de derivación y tratémoslos como si fueran polinomios. Entonces, vamos a tratar de eliminar una de las dos variables que aparecen aquí. Por ejemplo, en este caso, vamos a eliminar la y, aunque podríamos también eliminar la x, siguiendo otro procedimiento similar. Pero bueno, en este caso yo elegí eliminar y para hacer eso simplemente multiplicamos la primera ecuación por el coeficiente que tenga y en la segunda, que en este caso es toda la ecuación. Y la segunda ecuación vamos a multiplicarla por el coeficiente que tiene la y de la primera ecuación, que en este caso es un 3. También hay que fijarnos que nos quede en un término el signo negativo y en el otro término el signo positivo, porque después vamos a sumar las ecuaciones y queremos que eliminen. En este caso, noten que ya tenemos aquí un signo negativo y aquí un positivo. Pero si no tuviéramos los signos de esa manera, también tendríamos que multiplicar una de las dos ecuaciones por un signo negativo, simplemente para que nos quede una resta y no una suma. Bueno, entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por d más 8, como dijimos, que es el coeficiente de la y de la segunda ecuación. Y vamos a multiplicar toda la segunda ecuación por el 3, que es el coeficiente de la y de la primera ecuación. Noten que este procedimiento es el mismo que hacemos cuando eliminamos variables en los sistemas algebraicos. Por eso les digo que el método es prácticamente el mismo. Entonces, estamos multiplicando en la primera ecuación por d más 8, hay que multiplicar
multiplicar ambos lados de la ecuación, por eso aquí aparece D más 8 también. Y lo mismo en la segunda ecuación, tenemos que multiplicar por el 3 en ambos lados. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Y aquí es donde tratamos estos operadores como si fueran polinomios. Es decir, multiplicamos D más 8 por D más 6, así como cuando multiplicamos polinomios, multiplicamos D por D, que está D cuadrada, luego D por 6, más 8 por D, más 14D, y luego 8 por 6, 48. Entonces simplemente hicimos este producto como si fueran polinomios. Luego también hay que multiplicar este D más 8 por este menos 3, porque no se entiende. Este D más 8 multiplica a todo esto de aquí. Entonces, D más 8 por menos 3, no hace falta realizar toda la multiplicación, podemos estar indicados, porque al final ya sabemos que de todas maneras se van a eliminar. Bueno, y del lado derecho, noten que tenemos D más 8 por 6T. Esto significa que derivamos 6T y luego le sumamos 8 por 6T. Lo voy a desarrollar aquí un poco más para que se vea más claramente. Aplicar el operador D más 8 a la función 6T es lo mismo que aplicar D al 6T y luego más 8 por 6T. Pero este D aplicado al 6T significa la derivada de 6T, la cual sabemos que es 6. Y aquí simplemente se multiplica 8 por 6T, que está 48. Entonces, estamos simplemente aplicando este operador de derivada al 6T y nos da este resultado, 6 más 48. Bueno, y en la parte de abajo hacemos también las operaciones. Aquí simplemente hay que multiplicar por el 3 todo lo que tenemos aquí. 3 por menos 4 nos da menos 12. 3 por D más 8 también lo dejo así multiplicado. Noten que entonces tenemos arriba y abajo lo mismo, solamente que abajo lo tenemos con signo positivo y arriba con el signo negativo, como les mencionaba. Queremos que uno sea positivo y el otro negativo para que se resten y se eliminen. Si ambos nos hubieran quedado negativos o ambos nos hubieran quedado positivos, tendríamos que multiplicar una de las dos ecuaciones por un signo negativo adicional para que se entienda. Bueno, y aquí del lado derecho, 3 por 2 da 6, y da 6 por D. Y ahora vamos a realizar la suma de estas ecuaciones. Así que ponemos una línea horizontal y sumamos columna a columna. Para empezar, aquí pues ya cancelamos, porque tenemos con los mismos. Nada más que hay uno negativo y uno positivo, eliminamos. Aquí, en el lado de las X, hacemos la suma de los coeficientes. Entonces, D cuadrada más 14D, le bajamos igual, y este 48 con este 12 se resta y nos da más 36. Y del lado derecho también hacemos las operaciones, aunque en este caso no tenemos semejantes, bajamos todo, 6 más 48D más 6E a la menos. Entonces, noten lo que hemos obtenido. Tenemos aquí una ecuación en la cual ya nuestra única función desconocida es la E, porque ya eliminamos Y. Entonces es una ecuación diferencial de una sola función desconocida. Y de hecho es una ecuación de segundo orden, no homogénea. Este tipo de ecuaciones ya sabemos el problema. Entonces salimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. De cualquier manera, voy a resolver aquí esta ecuación paso a paso para que todo quede más claro. Bueno, para resolver esta ecuación, primero vamos a escribirla ahora con la notación de las comillas para indicar derivadas, para que nos resulte más fácil. Noten que aquí tenemos d al cuadrado. Esto significa segunda derivada, aplicada a x. Así que lo ponemos como x con doble comilla. La segunda derivada de x. Luego, más 14d aplicado a x. Esto significa 14 veces la derivada de x. O sea, más 14 por x', la derivada de x. Y luego más 36 por x. Bueno, esto simplemente es multiplicar y lo ponemos. Y todo lo del lado derecho estamos exactamente igual. Y entonces vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes no homogéneos. Así que para resolver esta ecuación, tenemos que resolver primero la ecuación homogénea relacional y luego utilizar alguno de los métodos para encontrar una solución particular, que puede ser el método de variación de parámetros o el de coeficientes indeterminados o de operadores inversos, etc. Bueno, yo aquí el que voy a utilizar es el de coeficientes indeterminados. Si no conocen o no recuerdan nada del sistema,
pueden ver mi curso de ecuaciones diferenciales ordinarias a partir del video número 121 para que así repasen el sistema si están viendo que sigue a continuación. Ahí ya expliqué con varios ejemplos cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Bueno, entonces, vamos a empezar resolviendo la ecuación homogénea relacionada, la cual recordemos que es esta misma ecuación, pero igual a 0. Igual a 0. Y para resolver esta ecuación, como es una ecuación homogénea, simplemente hay que resolver la ecuación característica y luego que obtengamos las raíces de la ecuación característica, vamos a poder escribir una solución general con funciones exponenciales. Entonces, en este caso, la ecuación característica es la siguiente. R cuadrado más R igual a 0. Recordemos que la ecuación característica tiene la misma forma que la ecuación exponencial, solamente que convertimos las derivadas en x. Entonces, aquí en lugar de escribir x, esta derivada, r, diferencial de x. Y en lugar de poner segunda derivada, ponemos 2. Luego aquí nos queda más 14r elevado al exponente 1, pues también es derivada, pero el exponente 1 no se escribe. Y luego más 36, que en este caso se queda solo, porque la x es derivada. Pone 36 sin ninguna variable. Y luego hay que resolver esta ecuación como una ecuación de segundo grado. Podemos resolverla con la fórmula general de segundo grado. Hay que recordar en este caso que B es el 14, que C es 36 y que A es 1. Entonces, al sustituir aquí, obtenemos esta expresión y simplemente hay que realizar las operaciones. Al hacer todo lo de aquí adentro, 14 al cuadrado menos 4 por 1 por 36 nos da 52. Luego esta raíz cuadrada la podemos simplificar. El 52 es lo mismo que 4 por 13 y la raíz cuadrada de 4 es 2, así que nos queda 2 por la raíz cuadrada de 13 y luego podemos dividir cada término entre 2. 14 entre 2 nos da 7 y 2 entre 2 nos da 1, y ya no lo escribimos, así que nada más nos queda raíz de 3. Entonces ya tenemos las dos raíces. Una es cuando tomamos el signo positivo, la otra cuando tomamos el signo negativo. Así que la solución general de la ecuación homogénea es la siguiente. La ponemos como XH para saber que es de la ecuación homogénea, aunque también algunas veces se escribe como X con C, porque se le llama solución complementaria, pero es lo mismo. Y nos queda entonces una constante arbitraria C1 por la exponencial de el primer valor de la ecuación característica, por ejemplo, tomando el signo positivo, entonces menos 7 más raíz cuadrada de 13, multiplicado por t, y luego más otra constante arbitraria por e elevado a la otra raíz, que ahora es tomando el signo negativo, y multiplicado por t. Ya tenemos entonces la solución general de la ecuación homogénea, y ahora debemos encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea, y aquí es donde utilizamos el método de coeficientes determinados. Así que, aplicando el método de los coeficientes indeterminados, buscamos una solución que tenga la misma estructura que lo que tenemos aquí del lado derecho. En este caso podemos utilizar este método porque recordemos que este método se aplica para polinomios o exponenciales o funciones seno y coseno. Si tuviéramos algún otro tipo de funciones, tendríamos que utilizar el método de variación de parámetros. Pero bueno, en este caso sí podemos utilizar este método, ya que tenemos aquí un polinomio y aquí una exponencial. Entonces buscamos una solución particular que tenga la misma estructura que esta función, es decir, un polinomio de primer grado, el cual expresamos con a más b por t, más una función exponencial como está de aquí, así que le ponemos más un coeficiente c por e a la menos c. Y lo que buscamos son los valores de estos coeficientes, a, b y c. Para encontrar esos valores debemos derivar esta función dos veces y sustituir aquí en la ecuación diferencial. Entonces, al derivar una vez, obtenemos la derivada de x que es igual, bueno, la derivada de a es 0 porque es constante, la derivada de b por t es igual a b, y la derivada de c por e a la menos t es la constante c, por la derivada de esta exponencial, ya que sale un signo menos, que multiplicado por este más nos da este menos, y nos queda menos c por e a la menos t. Luego volvemos a derivar, obtenemos así la segunda derivada. La derivada de b es 0, y la derivada de esta expresión, este menos con este menos, nos da más, así que es positivo, y queda c por e a la menos t. Antes de continuar, aquí simplemente quiero recordar que este método de los coeficientes indeterminados, al momento de escribir la solución particular, debemos asegurarnos que la parte que tenemos aquí del lado derecho
tenga funciones que no coincidan con la posición de la homogénea. Entonces, en este caso, pues vemos que no aparecen funciones exponenciales con este tipo de exponente, sino que es una función exponencial mucho más simple. Este tema lo expliqué mucho más ampliamente en el video número 128 del curso de ecuaciones diferenciales, así que si necesitan repasarlo, los invito a que miren ese video. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial. Aquí en la segunda derivada escribimos esta función, c de a la menos t. Luego tenemos más 14 por la primera derivada. La primera derivada es esta función, así que tenemos más 14 por esta expresión. Y luego más 36 por esta expresión. Lo tenemos. Ahora hay que reducir estos términos y luego igualar los coeficientes de las funciones correspondientes del lado izquierdo con las del lado derecho. Bueno, al reducir términos obtenemos esto de aquí. Es muy fácil, simplemente aquí tenemos un CE a la menos T, luego aquí tenemos menos 14 CE a la menos T y aquí tenemos más 36. 36 menos 14 nos da 22, más 1 nos da 20. De la misma manera tenemos 14b más 36a, que se puede sumar así tal cual, y luego tenemos más 36 por b. Bueno, ahora vamos a igualar los coeficientes de las funciones correspondientes. Por ejemplo, este es el coeficiente de la exponencial de e a la menos t, y este es el coeficiente de e a la menos t del lado derecho. Así que 23c debe ser igual a 6. Se lo ponemos aquí. Directamente obtenemos el valor de c, simplemente este 23 que estamos multiplicando pasa dividiendo y ya tenemos este valor de c. Ahora vamos a igualar el coeficiente de t del lado izquierdo con el del lado derecho, así que tenemos que 36b es igual a 48, este 36 pasa dividiendo, simplificamos esta fracción y llegamos a que es 4 tercios. Y ahora igualamos los términos independientes. Del lado izquierdo es 14b más 36a y del lado derecho es 6. Así que nos queda que 14b más 36a es igual a 6. De aquí, este 14b pasa restando al otro lado y podemos sustituir el valor de b que acabamos de obtener acá, que es 4 tercios, lo sustituimos aquí, multiplicamos esto por 14, nos da menos 3 tercios, y luego hacemos estas fracciones y eso nos da 8 tercios. Finalmente, este 36 que está multiplicando pasa dividiendo, y al pasar dividiendo va a multiplicar al 3 que ya estaba dividiendo. Y ahora hacemos esta multiplicación y simplificamos la fracción sacando mitad y mitad y nos va a quedar menos 19 sobre 50. Ya tenemos entonces el valor de A, B y C, los sustituimos aquí y así tenemos la solución particular, que es lo siguiente. Es en lugar de A, el menos 19 sobre 54, luego en lugar de B, 4 tercios por T, y luego más el C, que es 6 sobre 23 por E a la menos T. Ahora sumamos estas dos soluciones y esa es la solución general para esta ecuación diferencial no homogénea. Así que la solución general es la siguiente. Es toda esta expresión de aquí, que simplemente es sumar la homogénea más la particular construida. Bueno, esto de aquí es ya la solución para la función x del sistema. Pero en este sistema tenemos dos funciones desconocidas, tenemos x y tenemos y. Así que nos falta encontrar y. Claro que para encontrar y podríamos volver a aplicar todo este procedimiento, solamente que ahora eliminaríamos x en lugar de eliminar y cuando tenemos el sistema escrito con los operadores. Y luego hay que resolver otra ecuación diferencial no homogénea, otra vez por el método de coeficientes determinados, todo eso. Pero hay una forma mucho más rápida y directa, que consiste en despejar la función y de, por ejemplo, la primera ecuación, y luego sustituir la función x que ya conocemos, y así obtendremos la función y muy rápidamente. Entonces, de aquí de la primera ecuación, este 3y que está restando pasa sumando al otro lado, el 6t pasa restando al lado izquierdo, y obtenemos que x' más 6x menos 6t es igual a 3y, porque es lo mismo, 3y es igual a x' más 6x menos 6t. Aquí hay que sustituir la derivada de la función x, que es esta que acabamos de obtener. Aquí sustituimos directamente la función x, que es esta de aquí, y luego le restamos 6t. Hacemos toda la reducción de términos, y luego finalmente este que se está multiplicando pasa dividiendo, y ya tenemos la función y. Entonces necesitamos la derivada de x. La podemos obtener muy fácilmente, hay que derivar esa expresión,
y al derivarla obtenemos todo esto de aquí. Simplemente al derivar las exponenciales, después este coeficiente aparecerá multiplicando la función. De la misma manera aquí, este coeficiente aparece aquí multiplicando a toda la misma función. La derivada de menos 16 sobre 54 es 0, de 4 tercios de t es 4 tercios, y de esta exponencial de aquí, simplemente este menos va a multiplicar este más, y tenemos 6 sobre 23 por la misma exponencial. Ya tenemos entonces la derivada de x, sustituimos en esta expresión y nos queda que 3y es igual a la derivada de x que acabamos de obtener, que es toda esta expresión de aquí, y la tenemos en la primera línea, y luego más 6 por x, o sea, más 6, y en paréntesis ponemos toda la función de x, que es la que tenemos aquí, y luego finalmente menos 6. Ahora vamos a reducir toda esta expresión. Bueno, para reducir esta expresión, primero multiplicamos aquí por 6 y obtenemos esto de aquí. Nos queda 6 por C1, aquí está, por esta exponencial, luego más 6 por C2 por esta exponencial, aquí está, luego más 6 por menos 19 por el 54. Se puede simplificar este 6 con este 54. 54 entre 6 nos da 9, así que 19. Luego aquí 6 entre 3 nos da a 2, y por 4 nos queda 8. Y aquí 6 por 6 nos da 36. Y ahora podemos aquí reducir algunos términos. Bueno, noten que estas exponenciales de aquí son las mismas que están aquí abajo, así que hay que sumarle un 6 a esta exponencial y un 6 a esta de aquí también. Eso lo podemos hacer aquí adentro de los paréntesis. Menos 7 más 6 nos da menos 1. Aquí nos va a quedar menos 1 en lugar de menos 7. Aquí también. Aquí este 4 tercios se resta con este 19 novenos y nos da menos 7 novenos. Luego el término para t, bueno, queda aquí 8t menos 6t, que es 2t. Y luego estas exponenciales nos da menos 6 sobre 23 más 36 sobre 23. Eso es 30 sobre 23. Se restan 36 menos 6, nos da 3. Y aquí todavía no hemos terminado, pero ya casi. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, podemos pasarlo como un tercio, que multiplica todo esto de aquí, para no escribir toda la fracción con una línea grande. Simplemente lo multiplicamos por un tercio, y así puede resultar más cómodo. Y ahora hay que hacer la multiplicación de todo esto de aquí por el un tercio que tenemos aquí afuera. Entonces multiplicamos por el un tercio. Al multiplicar esta expresión por el un tercio, tenemos que dividir esto entre 3, aquí está. Aquí también dividir entre 3. Luego aquí, este 9 por este 3 nos da 27. Aquí este 2 entre este 3, y como 2 tercios de 3. Y aquí este 30 lo podemos dividir entre este 3, y eso nos da 10, así que queda 10 sobre 20. Y ya tenemos entonces la función de, por lo que la solución general de este sistema no homogéneo es la siguiente. De toda esta de aquí. Bueno, esta es una de las maneras de resolver sistemas diferenciales. Existen otros métodos, puede ser el método de la transformada de Laplace, el método de los valores propios, luego el de coeficiente. Bien, aquí ya lo más de lo que los sistemas de ecuaciones diferenciales, vamos a plantear unos cuantos estilos para poder ver si captamos la idea de resolución del sistema de ecuaciones diferenciales, algo que Marisa diga. Profe, lo que usted dijo ahora no lo escuché bien, pero tengo la mano. El audio se le escucha lejano, confundido. Yo quería, profe, una pregunta. ¿En qué situaciones nosotros, o mejor dicho, en qué situaciones de la vida se aplicaría un caso similar a este? Porque eso me mareó bien, María, profe. Ese caso. Ese, no. No, acuérdate que no. Dígame. Dígame,
Yo le pregunto, profesor. Ok. Yo le pregunto, profesor, ¿en qué situaciones de la vida diaria, cotidiana, nosotros encontraríamos o se han aplicado situaciones similares a esta? Porque eso es, no sé cómo decirlo. Ya han acusado porque hay muchísimas cosas que a nosotros nos dan hasta en la escuela y cotidianamente lo vemos. Pues una vez nosotros avanzamos y profundizamos en algún tema y lo encontramos, pero cotidiano no. Acuérdate que todas las fórmulas que nosotros vemos, todas salen de las situaciones, ya, todas. Ajá. Sí, porque ahí se complementan muchas. ¿No? Bueno, profe, yo no sé si voy a hacer. Que las soluciones no lo vieron números reales. O sea, no dando números reales, entonces se ve feo, se ve incómodo, pero realmente no es tan difícil. ¿Sí, no puede? Exactamente lo que usted acaba de decir, que el proceso lo que se pone es un poquito largo, pero es mucho álgebra lo que hay ahí. Y porque cuando nosotros llegamos a una ecuación no homogénea, con coeficiente total, lo que nosotros todo eso determinamos a aplicar, pero realmente, como es un sistema, una solución, ya sea para X, ya sea para Y, tengo que buscar la otra, por eso es suficiente, el arma, el proceso, básicamente no es tan difícil. Y que las soluciones fueron, vamos a decir, resultados irracionales. Entonces, por eso se ve un poco, pero no es tan aquí nosotros le tenemos planteado todos los videos que nosotros pudimos visualizar que están en la presentación, ¿no? Entonces, ahora vamos a priorizar lo que vendría siendo la resolución de sistemas de ecuaciones homogéneos. El primero que tenemos planteado acá es este. ¿Cuál sería más o menos el método que podrían ustedes visualizar? Sería ahí, si ya fuera uno de los métodos de eliminación o visualizan el de los operadores. Entonces ustedes entenderían que podríamos utilizar. El del operador, entonces. El de los operadores, maestro. Ahí sí. Luego tendría sus operadores que tendrían que eliminar. Bueno, ahí tendría que escribir BX. Sería D menos 1X. Más 2 por 10 igual 0. Y luego, luego 3 por X. Más D igual 0. Daniel, pero plantea el despeje. Tú estás haciendo dos pasos en uno, Daniel. Sí, primero plantea el despeje. Primero hay que despejar. Ahí no hay que despejar nada, pero despejar Sí, ordenarlo. Pero despejar. hay que no es que primero y primero del lado derecho, izquierdo. Por utilizar un método de eliminación. Los operadores tenemos que ordenar. Primero fuera de la línea, mandáramos todo. Y ahorita vamos a ver. Denle ahí a ver si llega la solución que tengo. Le damos nosotros la maestro. Ustedes, Déjenlo ahí tranquilita, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo por lo menos. claro, ustedes, que me traen, la voy a intentar usar. Ok.
Pero dejemos los operadores, muchachos, vamos a hacerlo de otra manera. Maestro, maestro, tenemos solución ya. XDT me dio C1 por E a la 3T más C2 por E a la menos 2T. Y YDT me da menos C1 E a la 3T más 3 medios de C2 E a la menos 2T.
Vamos a preguntar,